días. El día de hoy vamos a hacer un pequeño entrenamiento sobre cuidado de columna. Hablar de la columna es un poco escabroso porque nuestra columna vertebral, como ustedes la ven aquí, fácilmente puede perder su forma, su estructura y puede presentar diversas enfermedades. Existen muchísimas enfermedades de columna. Muchas de ellas se desarrollan por nuestras malas posturas. Pensaríamos que es por nuestras malas posturas a nivel laboral, pero no siempre tienen que ver con ello. Entonces, el ejercicio del día de hoy es hablarles sobre este pequeño órgano que es parte muy importante de nuestro cuerpo y que necesita de muchos cuidados, porque al enfermarse no existe una recuperación al 100%. Por esa razón vamos a hablar de las partes más importantes de nuestra columna. Entonces, la columna vertebral está ubicada desde nuestro cráneo, ¿cierto? Unida por 33 huesos que se ubican hasta la pelvis, ¿sí? En la parte de arriba tenemos nuestra región cervical, en la parte cercana al medio, que es tenemos la región torácica, la región lumbar, que es la parte baja de nuestra columna, el sacro y la coxis, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestra columna vertebral? Las malas posturas empiezan a afectar nuestra región lumbar, nuestro sacro y en algunos casos el coxis, porque ahí es donde la columna hace su principal curvatura, como lo ven en la imagen. ¿Qué quiere decir ello? Que al ella hacer su curvatura, las posturas hacia los lados de nuestro cuerpo y la acomodación inadecuada hacen que de manera brusca la columna se mueva y ahí es donde empiezan las afecciones. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha sufrido de un espasmo muscular o de alguna molestia en su espalda debido a las malas posturas? Malas posturas existen muchísimas. Una de ellas, y la más importante a nivel laboral, es el uso de los puestos de trabajo. Entonces, no utilizamos nuestra silla de manera correcta y nuestros mobiliarios de manera correcta. Nuestros pies nunca deben estar encima de los rodachines de las sillas ergonómicas y nuestra espalda debe estar completamente recta, totalmente colocada en el espaldar de la silla. ¿Qué hacemos nosotros en muchos casos? Nos adelantamos de la silla y dejamos un espacio entre nuestra espalda y la silla. Y ahí empezaron las malas posturas. Otra postura es apoyar nuestro cuerpo sobre los brazos de la silla hacia un lado y ahí en ese momento estamos haciendo la curvatura de la columna vertebral o hacia el otro lado. Otro de los casos es que alcanzamos las cosas volteando nuestra columna como lo estoy haciendo en este momento en vez de hacer uso de la silla para girar y ahí es donde empezamos a lastimar nuestra columna vertebral. Otras posturas negativas es a la hora del dormir, que no hacemos una adecuada postura para que nuestra columna quede recta, sino nos acomodamos de muy mala manera con nuestras piernas y brazos y al dormir toda la noche de manera incorrecta amanecemos con unos dolores fuertísimos tanto en la región cervical de nuestra columna, ¿cierto? Y en nuestra región lumbar de nuestra columna. ¿Qué es importante saber? Que la postura adecuada de nuestra espalda y que protejamos nuestra espalda en la silla que estemos sentados, si tomamos los alimentos, si nos sentamos a ver televisión, siempre tenemos que proteger la espalda contra las sillas y que nuestros pies estén abiertos a la altura de nuestros hombros, ¿cierto? Eso es muy importante. Nuestros pies no deben estar ni cruzados, ni una pierna encima de la otra, nada de esas cosas. Siempre separaditas nuestras piernas a la altura del hombro, tocando el piso. ¿Por qué razón? Porque todas estas posturas también jalonan nuestra columna. Es como si yo cogiera esta columna y la jalara con las dos manos hacia mí. Y ahí es cuando empiezan los dolores lumbares. ¿Qué es muy importante y qué hay que tener en cuenta de ese proceso de la columna? Que todas las malas posturas y los procesos inadecuados de la misma generan molestia. Ejemplo, cuando recogemos algún utensilio que se cayó al piso o cuando tenemos que levantar algún peso, sea el que sea. Sí, se me cayó, no sé, la cocedora y yo lanzo la columna hacia adelante en vez de hacer la posición de columna manteniendo siempre mi columna recta para recoger ese elemento.
¿Qué sucede? Cuando nosotros lanzamos la columna hacia adelante, también la estamos como jalando como si fuera un hilo imaginario hacia atrás y estamos generando también molestia en la misma. Cuando la columna se enferma, existen diversas enfermedades dentro de ella, que se salgan los discos de la columna, que exista escoliosis lumbar, ¿cierto? Que existan daños en nuestra región de columna a través de las vértebras, que con el tiempo van a tener que exigir una recuperación física. Cuando hablamos de recuperación física hablamos de que requiere de terapias, requiere de inyecciones, en algunos casos de infiltraciones y algunos casos muy graves requieren de una cirugía, que ninguna de las anteriores, por más procesos que se desarrollen, van a recuperar la columna a como lo era. Entonces es muy importante siempre cuidar, y no solamente a veces pensamos que es la columna, debemos cuidarla solo en la parte baja de la espalda, no, nuestra columna cervical que está alojada en el cuello, ¿cierto? Es muy importante cuidarla. A veces nosotros con nuestras posturas de la cabeza agachada, ¿cierto? Esta mala postura que siempre usamos, que no estamos rectos, ¿cierto? Es la que nos genera también afecciones y dolores muy fuertes en el cuello que requieren de inyecciones, de terapias, porque ya no lo soportamos más. Esas son las medidas necesarias que requiere el cuerpo para recuperarse, ¿sí? Entonces es muy importante que para que podamos recuperar nuestra columna, sabiendo que no hay ninguna manera de que si nos enfermamos de ella nos podamos recuperar, es a través de las buenas posturas. Entonces, las buenas posturas al agacharse es usar la columna, es usar el proceso de cuclillas. ¿Cómo usamos la columna haciendo el proceso de cuclillas? Entonces, hacemos una cuclilla, recogemos lo que tenemos que hacer y volvemos a subir, manteniendo siempre nuestra columna recta. 2. ¿Cómo hacemos para recuperar nuestra columna en los puestos de trabajo? Colocando correctamente nuestra espalda sobre la silla, que nuestros pies toquen el piso y que nuestras piernas estén abiertas a la altura de nuestros hombros. Ese es otro proceso. Que hagamos pausas activas de la posición sedante durante la jornada laboral. Entonces, si llevo más de 2 horas sentada, me levanto, hago un movimiento, camino, ¿cierto? Y vuelvo otra vez a mi puesto de trabajo. Esas pausas también son importantes porque muchas horas sentado también genera afecciones. Afecciones tales como que uno dice, oiga, no me puedo parar de la silla. Y eso nos ha pasado a todos, ¿cierto? Entonces es muy importante. Cuando tengamos molestias en espalda, las mejores herramientas se hacen a través de recuperación con frío y calor. Entonces la idea es hacer 15 minutos de terapia con frío y 15 minutos de terapia con calor. ¿Qué es importante también? Que hagamos actividad física, que tengamos movilidad corporal, cumpliendo obviamente con todos los parámetros de entrenamiento que no dañen nuestra columna. Entonces, si vamos a hacer alguna actividad física, tener en cuenta que nuestra movilidad corporal no ha estado preparada para hacer un entrenamiento, entonces que tengo que hacer un previo calentamiento, que tengo que aprender poco a poco a hacer los ejercicios para no afectar ninguna parte de mi cuerpo. Y también hacer el calentamiento antes y después de hacer cualquier entrenamiento físico. Esto también es muy importante. Si mi cuerpo tiene movilidad y tiene una adecuada movilidad, las afecciones de espalda serán menores. Muy importante también el uso de los elementos que tenemos en nuestra habitación al dormir. Entonces recuerden, sus colchones de su cama deben ser ortopédicos, no deben ser muy blandos porque se generan afectaciones también en espalda. Nuestras almohadas también cumplen una función muy principal en esa acomodación de la columna, porque si mi cuello queda mal acomodado, ya empiezo a afectar mi región cervical. Entonces, por eso es que sucede mucho que me duele mucho el cuello y no sé por qué me duele, ¿sí? Otro punto muy importante es el manejo de cargas. Si yo voy a levantar cargas, ¿cierto? Tengo que tener una adecuada postura para hacerlas, porque las mismas también pueden afectar la condición física de mi organismo y puede llegar a generarme lesiones muy graves. Entonces, esto sería, digamos, la información más importante de nuestro cuidado de columna. No olvidar realizar actividad deportiva. Les agradezco mucho por el espacio y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.